Tengo un montón de cosas abiertas. Bien. Bueno, comencemos la clase. Bueno, habíamos empezado un poquito la semana pasada, la clase pasada, una pequeña introducción de lo que era el tema 5, que es de probabilidad. Es el último tema, como yo les decía, es el último tema que entra para el parcial. El profe en teoría ya iba a comunicar, creo que si no lo comunicó ya lo saben, que el parcial es el parcial es el jueves 3 a las 20 horas. Ahí está bien en la plataforma, esto vamos a pedir las aulas, todo Zoom para que puedan rendir. Si tienen alguna duda, consulta o al profesor Dante o la realizan en la clase de consulta, así podemos seguir avanzando con los temas acá en clase. Lo que íbamos a ver entonces este último tema, el tema 5 de probabilidad, es un práctico dentro de todo también largo, con muchos ejercicios, así que no sé si lo iremos a terminar hoy. Si no lo terminamos hoy, acuérdense que ayer fue feriado, no teníamos clases, ya perdimos una clase. Si no lo terminamos hoy, que capaz que no lo terminamos la clase que viene. Entonces, habíamos visto la clase pasada, que habíamos dicho que probabilidad era un concepto que lo que me denotaba era la posibilidad de ocurrencia de un evento, que, a ver, voy a poner más cerca, si no, ahí está, era la posibilidad de ocurrencia de un evento, que era un indicador que estaba entre 0 y 1, mientras más probable que ocurra ese evento, ese indicador era más cercano a 1, mientras menos probable que ocurra, era más cercano a 0. También dijimos que si es imposible que ocurra, la probabilidad es igual a 0, y si tenemos certeza absoluta de que va a ocurrir, la probabilidad es 1. Y que les había anticipado que nosotros lo leíamos en tanto por 1, a pesar de que muchas veces se lo expresa en términos porcentuales. Habíamos visto también un primer pantallazo de las distintas probabilidades que hay, que dijimos que había la probabilidad a priori, la probabilidad clásica a priori, habíamos visto la probabilidad clásica empírica y la probabilidad subjetiva. Habíamos dicho que íbamos a trabajar muy de la mano generalmente con la empírica, es nuestro grueso, pero hacemos mucho uso de lo que se conoce como probabilidad frecuencial, y que obviamente me imagino ya en teoría ya lo deben haber visto. Entonces vamos a los ejercicios. Vuelvo a insistir, este es el último tema dentro del parcial. Les voy a compartir directamente la pantalla, creo que hasta les había anticipado que íbamos a trabajar con un ejercicio en particular, les había comentado la clase pasada, y ese ejercicio era el ejercicio 7, y les había pedido que ese ejercicio, a ver, quizás minimizo esto, y saco el video para que no tenga problemas de conexión. Detengo el video. Sí. No tengo muchos problemas de conexión. Bien. Lo que yo les había contado es que vean el práctico, les dije, como siempre, hay un ejercicio enlazado. Yo voy a tomar el ejercicio 7, el ejercicio 6 es el otro ejercicio que está enlazado con todos los ejercicios pares, es decir, con el 8, con el 10, con el 12, pero yo les conté que iba a tomar el ejercicio 7. El ejercicio 7 lo habíamos visto, dijimos que era un ejercicio de una muestra de 500 encuestados, que es en los que se les observaba dos variables, y en función de esas dos variables se armaba una tabla de contingencia, que es la que habíamos armado la clase pasada, que es esa que está ahí. Teníamos los 500 encuestados, donde por un lado se les preguntaba, o se observaba el sexo de la persona, y por el otro lado se les preguntaba si disfrutaban comprar ropa. Entonces teníamos, fíjense, dos respuestas: o disfruta o no disfruta comprar ropa, y al mismo tiempo si eran hombres o mujeres. Entonces ustedes ya saben leer esta tabla de contingencia.
que les había comentado, es la tabla con la que aprendimos a trabajar en el práctico 2, que es un tema que lo vieron en teoría y en la práctica en las clases teóricas del profesor Dante. Entonces esta es una tabla de doble entrada o de contingencia, donde en principio la tengo que armar, por eso o armo la tabla o armo también un diagrama de Venn, donde tengo que tener esta tabla para recién comenzar a hacer todos los cálculos que me pueda pedir. Esta tabla, acuérdense que había surgido del enunciado, donde decía que yo tenía 240 hombres, por eso esos 240 era el total de hombres que tengo, y de esos 240, 136 respondieron que sí, 136 respondieron que sí, así que a la diferencia, los 240 menos los 136, completo ese 104, y fíjense que ya completé la primera fila. Y por el otro lado me decía que había 260 mujeres en total. Esas 260 mujeres son el total de mujeres, el total de esta segunda fila. Y de esas 260 me dijeron que 244 respondieron que sí disfrutaban comprar ropa, que es este valor que está acá. Y entonces a las mujeres que no disfrutan comprar ropa las sacábamos por diferencia. Los 260 menos los 244, los 16. Y obviamente la suma de los que sí compraron, sí disfrutaron comprar ropa, la sumábamos por columna, igual que a los que no disfrutaban, y la suma tanto de fila como por columna me debía dar el total de personas encuestadas, que volvamos para acá, me había dicho que era 500. Entonces esta tabla la tenía que armar, armaba la tabla de 2x2 o armaba un diagrama de Venn, pero necesito esos cálculos. Lo primero que me pide es que dé un ejemplo, aparte de armar esta tabla, lo que tengo que hacer es dar un ejemplo de evento simple. Entonces ahí yo tengo que saber todo lo que aprendí de la teoría, y recordar que el evento simple es el que tiene, junto con solamente una de las características de la unidad de observación. Podría ser un ejemplo simple, si disfruta comprar ropa. Otro evento simple podría ser, es mujer, ¿sí? Solamente denotan una sola característica o cualidad que tenga la unidad de observación, que en este caso son las personas. Entonces me pide un solo ejemplo, pero ustedes saben que puedo tener varios ejemplos ya de esta situación. Si disfruta comprar ropa, no disfruta comprar ropa, es hombre o es mujer, cualquiera de esos cuatro son ejemplos de eventos simples. Un evento conjunto, que es lo próximo que me pide, es cuando coinciden o se tienen que dar dos situaciones, los dos eventos de la unidad de observación. Por ejemplo, si disfruta comprar ropa y es hombre, o si disfruta comprar ropa y es mujer, es decir, se tienen que dar dos condiciones. O, por ejemplo, no disfruta comprar ropa y es mujer, fíjense que ahí está denotado bien la conexión, o no disfruta comprar ropa y es hombre. Esos son un evento conjunto donde ya vamos a ahondar mucho más en detalle más adelante, cuando calculemos sobre todo ese tipo de probabilidades de esos eventos conjuntos, pero un ejemplo podría ser eso, si disfruta comprar ropa y es mujer, por ejemplo. Y lo próximo que me pedía era cuál es el complemento de disfrutar comprar ropa. El complemento de disfruta comprar ropa obviamente es no disfruta comprar ropa. Como ya les había comentado en la clase pasada, hace mucho uso toda esta teoría de probabilidades a toda la teoría de conjuntos que hemos aprendido durante la primaria y hemos ahondado un poco más acá en la vida universitaria. Entonces, sobre esta tabla, que van a ver que esta tabla es la que voy a repetir de ahora en más, vamos a hacer los ejercicios que siguen, que vuelvo a insistir. Van a ver, si ustedes van a la guía, van a ver que muchos ejercicios están enlazados, uno en relación al ejercicio 6, otros en relación al ejercicio 7. Así que por eso van a ver que los ejercicios que voy a resolver van a ser los ejercicios impares. Vamos a hacer el ejercicio 9. El ejercicio 9, fíjense que dice, refiriéndose al ejercicio 7, ¿cuál es la probabilidad de que un encuestado elegido aleatoriamente
sea hombre. Entonces, para eso vamos a definir, denme 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos. Ahora comparto nuevamente, era justo una versión vieja del archivo, así que vuelvo a compartir. Ahí está. Espero que no se me tilde porque estoy trabajando desde el pendrive. Entonces, lo que me está pidiendo es cálculo de probabilidades. El cálculo de probabilidades es, como habíamos hablado, utilizamos el cálculo frecuencial, donde voy a relacionar el cálculo que estoy analizando en particular con todos los éxitos de los resultados, sobre todo los resultados posibles. Entonces, para eso primero vamos a recordar que mis dos variables eran disfrutar, comprar ropa y el sexo. Tenía 500 encuestados, 500 observaciones, y voy a definir, antes de comenzar, voy a definir los distintos eventos. En este caso voy a simbolizar como H es hombre, y H complemento es mujer, y a D disfruta comprar ropa, y D complemento no disfruta comprar ropa. Si lo quieren simbolizar como A complemento, B complemento, lo simbolizan de esa manera. Si en vez de poner H quieren poner M, entonces M es mujer y M complemento es hombre, lo ponen también, no hay ningún problema, no hay ninguna connotación acá de nada en particular, directamente lo tomo y todos trabajan de la manera que les sea más cómoda. Entonces, vamos a calcular la probabilidad, me preguntó, de que sea hombre. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo seleccione una persona aleatoriamente de estas 500 y al seleccionarlo sea hombre? Esa probabilidad va a ser un valor entre 0 y 1. Lo vamos a calcular, ¿y cómo lo calculo? Lo calculo en función de esta tabla que yo tengo acá, por eso la voy a copiar acá más al costado para tener la mano, y lo que va a hacer es, lo que tengo que ver es cuántos son mis casos posibles, mi éxito, es decir, cuántos hombres tengo 240 hombres, sobre el total de observaciones, sobre todos los casos que yo tengo, 500. Entonces, la probabilidad, voy a simbolizar como P, la probabilidad del evento H, va a ser igual a eso que acabamos de decir, de los 240 dividido 500. Ese valor, vuelvo a insistir, es un valor que está entre 0 y 1, y ustedes ya saben que mientras más cercano a 1, más probable que ocurra, mientras más cercano a 0, menos probable que ocurra. ¿Qué es ese numerito, ese 0,48? Acuérdense que acá mucho hablamos de las interpretaciones. Ese 0,48 es la probabilidad de que si se selecciona una persona aleatoriamente, el seleccionado es un hombre, la probabilidad es ese 0,48. Vamos con lo próximo que me pidió. Me pidió que también calcule la probabilidad que disfrute comprar ropa. Entonces tengo que saber cuántas personas disfrutan comprar ropa. Si disfrutan comprar ropa, 380. 380 lo divido en el total, que son 500. Los éxitos, los casos favorables, dividido todos los casos posibles. Entonces, como había simbolizado a D al evento disfruta comprar ropa, entonces la probabilidad de D van a ser estos 380 dividido en 500, ese valor me da 0,76. Ya se imaginarán que, vuelvo a insistir, si lo tengo que definir, es la probabilidad de que yo seleccione aleatoriamente una persona en estas 500, y al seleccionarla, la persona sí disfruta comprar ropa. Saben que es un indicador que está entre 0 y 1, mientras más cercano a 1, más probable que ocurra. Entonces, ya por eso también miren los indicadores ya pensando en el rango que tiene esa probabilidad. También me pidió
que calcule la probabilidad de que sea mujer. Entonces, cálculo de la probabilidad de que sea mujer, es decir, ¿cuántas mujeres tengo? 260 sobre todos los casos que tengo, 500, va a ser la probabilidad de que sea mujer. A mujer la había simbolizado como H complemento, entonces la probabilidad de que sea mujer va a ser igual a 260 dividido los 500, ese valor 0,52. Fíjense que en el ejercicio 5, inciso B, hay una demostración que me hubiera permitido calcularlo de otra manera esto, donde me dice que, lo puedo escribir acá, lo voy a hacer más chico y lo voy a escribir acá, para que se vea qué es lo que quiere decir. A esto lo podría haber calculado como 1 menos la probabilidad, eso está acá, lo hago más grande para que se vea bien, por la demostración del ejercicio 5, donde el ejercicio 5 me dice que la probabilidad del complemento de un evento lo puedo calcular como 1 menos la probabilidad del evento en particular, es decir, lo dice la demostración, si ustedes la tienen a mano, si no la vemos, a esto lo podría haber calculado de esta manera. La probabilidad de H complemento la podría haber calculado como 1 menos la probabilidad de H. La probabilidad de H ya la calculé y era 0,48, por eso 1 menos 0,48 coincide el dato con ese 0,52 que tengo ahí, que acabo de calcular. Entonces fíjense que hay dos formas de calcularlo. Fíjense que lo que estamos haciendo es cálculos de probabilidades de eventos simples, ¿sí? Y por último me pide que calcule la probabilidad de que un encuestado elegido aleatoriamente no disfrute comprar ropa. Entonces lo que me está pidiendo es que calcule la probabilidad de complemento. De la misma manera que venimos haciendo, me tengo que fijar cuánto nos disfrutan comprar ropa, son 120. Los 120, casos favorables sobre todos los casos posibles, 120 sobre 500 sería el resultado que tengo que estimar para poder calcular esa probabilidad. 120 sobre 500, 0,24. Es la probabilidad de que yo seleccione aleatoriamente una persona y esa persona no disfrute comprar ropa. También la podría haber calculado de la misma manera que dijimos hace rato con el complemento, la demostración del complemento, también lo podría haber calculado como 1 menos la probabilidad de D, 1 menos 0,76 me da este 0,24 que tenemos acá. Entonces, vuelvo a insistir, lo que acabamos de hacer es el cálculo de probabilidades de eventos simples. Entonces, así se calcula de manera frecuencial probabilidades de eventos simples. Vamos a ver el ejercicio 11. El ejercicio 11, también refiriéndose al ejercicio 7, me dice cuál es la probabilidad de que un encuestado elegido aleatoriamente sea mujer y disfrute comprarlo. Entonces, fíjense, vuelve a hacer alusión a este ejercicio, por eso siempre les digo que yo trabajo con este, el otro se los dejo para que practiquen. Y me sigue pidiendo probabilidades. Nada más que acá vamos a calcular probabilidades ya de eventos conjuntos. Entonces, me pide de que calcule de que sea mujer y disfrute el comprar ropa. Entonces, vuelvo a copiar acá para tenerlo a mano, a esta tabla que está acá, para tenerlo a mano y no estar yendo y viniendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? De la misma manera que habíamos visto hace rato, es decir, ver, silencien los micrófonos, por favor, así se escucha ruido de fondo. Tengo que hacer el cociente entre casos favorables de todos los casos posibles. Entonces tengo que ver que sea mujer y que disfrute comprar ropa. Que sea mujer, sabemos que es H complemento. Y disfrute comprar ropa, el I quiere decir intersección. Entonces muchas veces lo van a ver expresado acá o con una I, Y, pero quiere decir intersección. Por eso ya directamente lo trabajo como intersección. Disfrute comprar ropa. Entonces me queda la probabilidad de H complemento intersección D. Entonces me tengo que buscar que sea mujer y disfrute comprar ropa.
mujer, voy a las mujeres que disfruten comprar ropa. Es decir, la intersección. Por eso acá recordemos bien lo que aprendimos en el práctico 2 de cómo interpretar esa tabla de contingencia. De la misma manera lo hacemos en este caso. Veo la intersección entre mujer y disfruta comprar ropa, son casos favorables 244 sobre los 500. Entonces, 244 sobre 500 me va a dar 0,488 y es la probabilidad de que yo seleccione aleatoriamente una persona y sea mujer y sí disfrute comprar ropa. Es decir, que se den las dos características. Vamos con el inciso B. Me pide que calcule la probabilidad de que sea hombre, es decir, la probabilidad de H, intersección, porque hay un I, no disfrute comprar ropa. Intersección de complemento. Entonces, probabilidad de H, intersección de complemento. Y es lo que está expresado acá. Probabilidad de H, intersección de complemento. ¿Qué tengo que hacer entonces? Me voy a buscar los hombres, acá están los hombres, que no disfruten comprar ropa. La intersección de hombre con no disfruta son 104. 104 casos favorables sobre todos los casos posibles. 104 dividido 500 me da 0,28. Entonces, ¿qué es ese 0,28? Es la posibilidad, la probabilidad de que yo seleccione aleatoriamente una persona y esa persona sea un hombre y no disfrute comprar ropa. Por último, probabilidad de que sea hombre y disfrute comprar ropa. Inciso C, sea hombre y disfrute comprar ropa. Entonces lo que voy a tener que calcular es la probabilidad de H intersección D. H intersección D. H intersección D. Me voy a ver cuántos son los hombres que sí disfrutan comprar ropa. Hombres que sí disfrutan comprar ropa son 136. 136 casos favorables sobre casos posibles que son 500. Entonces, 136 sobre 500 me da 0,272. ¿Qué es ese 0,272? Es la probabilidad de que yo seleccione aleatoriamente una persona de estas 500 y sea un hombre que disfruta o que sí disfruta comprar ropa. Bueno. Sigo. Cálculos de probabilidades de eventos conjuntos estamos viendo. Vamos a ver el próximo ejercicio. ¿Hasta ahora dudas hay o no? ¿Vamos bien? Al principio, como todo tema, es bastante simple, pero después saben que se hace más complejo. Sigo. Ejercicio 13. El ejercicio 13 me dice: el ejercicio 13, se me salió. El ejercicio 13 me dice, refiriéndonos nuevamente a este ejercicio 7, ¿cuál es la probabilidad de que un encuestado elegido aleatoriamente sea mujer o disfrute comprar ropa? Sea mujer o disfrute comprar ropa. Fíjense que también vuelve a ser la probabilidad, cálculo de una probabilidad de un evento conjunto. Nada más que ahora ya no es I, sino es no. ¿Cómo hago? Paso para acá la tabla para tenerla a mano. ¿Cómo hago para calcular cuando tengo este tipo de casos? Donde me dice que es una condición o la otra. Para eso tengo que hacer uso de lo que está en el ejercicio 5, inciso C, donde mediante la regla de la adición yo puedo calcular la probabilidad de la unión de dos eventos, de manera que, ¿cómo hago para calcular? Que generalmente uno lo tiene en términos de A y de B,
de esta manera. Van a ver que el inciso C del ejercicio A dice esto. A unión B, y va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección entre ambos. Probabilidad de A, intersección, que se me esconde tal cosa. Eso es lo que tiene en el ejercicio 5, inciso C, que me dice que la probabilidad de la unión de dos eventos se calcula de esa manera. La probabilidad de uno más la probabilidad de otro menos la probabilidad de la intersección entre ambos. Y si hubiera tenido tres eventos, A, unión B, unión C, también lo puedo calcular como la suma de A más B más C menos una serie de intersecciones. Entonces eso es una demostración que por ahí seguramente lo deben haber visto en la teoría. Y si no, muchos lo ven en los apuntes, en la bibliografía, la tienen en la demostración. Entonces, si a mí me está pidiendo cuál es la probabilidad de que sea mujer o disfrute el comprar ropa, lo que tengo que estar calculando es la probabilidad de H complemento unión T. La probabilidad de H complemento, fíjense que lo que está acá abajo, unión D. ¿Cómo hago para calcular esto? Va a ser igual, por esta regla de la adición, va a ser igual a la probabilidad de H complemento más la probabilidad de D menos la probabilidad de H complemento intersección D. Entonces eso es lo que van a ver ahí. Lo que estoy aplicando es la regla que esta que acabamos de expresar acá. Fíjense que algunas cosas ya las tenemos, es decir, la probabilidad de H ya la habíamos calculado, la probabilidad de D ya la habíamos calculado, y la probabilidad de la intersección, la de esta intersección no recuerdo si la habíamos calculado, pero si no, la podemos calcular tal cual como vimos recién en el cálculo de eventos simples como de eventos conjuntos. La probabilidad de H complemento va a ser igual a H complemento son mujeres, son 260 sobre los 500. Entonces, este término que está acá, la probabilidad de H complemento, va a ser 260 sobre 500. Más la probabilidad de D. La probabilidad de D, veamos cuántos eran los que sí disfrutan, 380 sobre 500. Entonces, este término va a ser 380 sobre 500. Menos la probabilidad de la intersección de H complemento, es decir, mujeres, que sí disfrutan comprar ropa. Es decir, la intersección entre mujeres y sí disfrutan. 244 dividido 500. Entonces, todos esos datos los puedo calcular de la tabla que tengo acá, la tabla de contingencia. Y fíjense, son todos los resultados que acabamos de decir. Los 260 sobre 500, los 380 sobre 500 y los 244 sobre 500. Directamente les muestro el cálculo en términos de fracción, pero si lo quiero en términos de cálculo para expresarlo en términos de probabilidad, 0,792. Va a ser la probabilidad de que yo seleccione aleatoriamente una persona y esa persona sea mujer o disfrute comprar ropa. Sea mujer o disfrute comprar ropa. Entonces, es esa probabilidad que acabamos de calcular. Fíjense que es probabilidad también de un evento conjunto, pero en el caso de la unión. Lo que recién vimos fue la intersección. Veamos el otro, para seguir practicando. De que sea hombre o no disfrute comprar ropa. Entonces, de que sea hombre va a ser la probabilidad de H o unión no disfrute, de complemento. Va a ser entonces la probabilidad de H unión de complemento. La probabilidad de H unión de complemento. Entonces también por la regla que acabamos de aprender va a ser igual, ¿recuerdan la regla que acabamos de ver? Va a ser la probabilidad de H más la probabilidad de complemento menos la probabilidad de H intersección de complemento. Es lo que tenemos expresado ahí.
Y lo que tengo que hacer, como hice recién, buscar cada uno de estos términos. Necesito, lo vuelvo a copiar acá abajo para no estar subdividiendo, necesito la probabilidad de H. ¿Cuántos hombres hay? 240 sobre 500. ¿Cuántos no disfrutan comprar ropa? 120 en 500. Y la intersección entre hombre y no disfrutan, 104 en 500. Entonces van a ver que esos tres resultados son los que están ahí. Dijimos, H, 240 en 500, no disfrutan, 120 en 500, menos la intersección de H y de complemento, 104 en 500. Vuelvo a expresarlo en términos de fracciones, y el cálculo me queda 0,512. ¿Qué es ese 0,512? Es la probabilidad de que yo seleccione aleatoriamente una persona y sea hombre o no disfrute comprar ropa. Acuérdense que ese o quiere decir, y acá vuelvo a insistir, por ahí con un diagrama de Venn quizás es más intuitivo, es la probabilidad que yo seleccione una persona y sea hombre, o que seleccione una persona y no disfrute comprar ropa, o que seleccione una persona y tenga ambas características al mismo tiempo, que sea hombre o que no, y que no disfrute comprar ropa. Acuérdense que quiere decir el o en términos de conjuntos, ¿no? Fíjense que acá en probabilidad utilizamos mucho la teoría de conjuntos. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que seleccione aleatoriamente una persona y que sea hombre o una mujer? Entonces, vuelvo acá, de que sea hombre o mujer. Entonces, va a ser la probabilidad de H unión probabilidad de H complemento. Va a ser la probabilidad de H unión probabilidad de H complemento. Perdón, probabilidad de H unión H complemento. ¿Qué es lo que tenemos empezado acá? Como es, esto tiene que ser una unión, ¿no? Mal copiado. Por eso siempre les pido que vean todo lo que yo escribo, porque por ahí escribo fórmulas y me quedan fórmulas. Entonces, ¿cómo hago para expresar esto por la regla de la adición? Va a ser la probabilidad de H más la probabilidad de H complemento menos la probabilidad de la intersección de esos dos eventos. Entonces, la probabilidad de H más la probabilidad de H complemento menos la intersección. La probabilidad de H es 240 sobre 500, la probabilidad de H complemento 260 sobre 500, y la intersección de H y H complemento, fíjense que no tengo intersección de H y H complemento. O es hombre o es mujer. Son dos eventos mutuamente excluyentes. Así que no tengo intersección entre esos dos. Entonces la probabilidad es 0. Entonces me va a quedar 240 sobre 500 más 260 sobre 500 menos 0. Cuando sume esto, me va a quedar, se imaginarán, 1, que es obviamente la probabilidad de que yo seleccione aleatoriamente una persona y de que sea hombre o de que sea mujer. Si yo selecciono una persona, como siempre observé esa característica o le pregunté esa característica, siempre al seleccionar una persona o va a ser hombre o va a ser mujer, ¿sí? Así que por eso hombre y mujer son dos eventos, en este caso mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivo, por eso la probabilidad me da igual a 1. ¿Dudas? Hasta ahí vamos rápido porque fíjense que hemos aprendido a partir de esta tabla de contingencia que si la armo bien, interpreto bien, puedo calcular y hacer
cálculos de probabilidades de eventos simples. Los eventos simples generalmente surgen de acá de los extremos, o de las márgenes. Eventos conjuntos, ya hemos visto, por medio de las intersecciones, o por medio de las uniones, que es lo que acabamos de hacer acá, haciendo uso de la regla de la adición, y es hasta lo que ahora hemos visto. A ver, ahí hay una consulta, Solana, creo. Te escucho. ¿Cómo sería un evento mutuamente exhaustivo? O sea, ¿cómo sería eso que sí sea, digamos? Por ejemplo, eso es lo que no sé. ¿Cómo sería? Sí. Un evento mutuamente, eso es una definición teórica, ¿no? Un evento mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivo, por ejemplo, es, en este caso, el sexo de la persona o el disfruta comprar ropa. Cuando yo digo mutuamente excluyente, quiere decir que o es una cosa o es la otra. Es decir, el primer parcial de ustedes, o aprobaron o reprobaron, o es una o es la otra. Es mutuamente excluyente. Que ocurra uno, no puede ocurrir el otro, y así sucesivamente. Y colectivamente exhaustivo quiere decir que con esos dos resultados yo hago todo el conjunto solución. Es decir, no hay un tercero. No hay acá, yo solamente considero hombre, mujer. No hay una tercera situación, ¿sí? No sé si queda claro. Por eso colectivamente exhaustivo se refiere a que entre ellos dos o entre ellos tres, depende, en este caso porque estoy hablando de hombre y mujer, pero podrían haberse más categorías, entre ellas hacen todo el conjunto solución. Perfecto. Gracias, profe. Sí. Sigo. Voy a hacer el ejercicio 15. El ejercicio 15 también está en relación a este ejercicio 7, y me dice, vamos a ver acá ahora probabilidades condicionales. Las vamos a tomar de ahora en más y van a ver que las vamos a ocupar muchísimo, estas probabilidades. Me dice, suponga que el encuestado elegido es mujer. ¿Cuál es la probabilidad de que no disfrute comprar ropa? Entonces, las probabilidades condicionales, se las voy a mostrar acá con un ejemplo simple. Fíjense que, imagínense que quiero, esto va a ser A, y esto va a ser B. Y esto le voy a poner color para reemplazarlo. Esto es A, B y B. Ahí está. Sí. La probabilidad condicional tiene esta forma. Voy a aumentarlo un poco. Tiene esta forma. Tiene una barra que es la condición de algo que ya ocurrió o que yo ya conozco. ¿Sí? Lo que ya ocurrió o ya conozco es lo que está acá a la derecha de esa barra. Entonces, yo lo que estoy calculando en este caso es la probabilidad de A. Lo que estoy calculando es la probabilidad de A, dado que ya conozco que ocurrió B. ¿Cómo se hace para calcularla? Va a ser igual a la probabilidad de la intersección de esos dos eventos dividido la probabilidad de B, o la probabilidad del evento conocido ya. Entonces tiene esta fórmula. Vuelvo a insistir, la probabilidad de A, fíjense que lo que calculo es la probabilidad de A, dado que ya conozco que ocurrió B o que va a ocurrir, ¿sí? Pero hay algo con certeza que es algo ya, uno de los eventos ya es conocido o va a ser conocido. Y es la probabilidad de la intersección dividido ese evento condicionado, ¿sí? Entonces, fíjense que acá me dice, suponga que el encuestado elegido es una mujer. Fíjense que yo ya conozco y ya sé de antemano que es una mujer. Lo que me está diciendo acá es lo que yo ya conozco, la suposición, que es una mujer. Me pregunta, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es entonces la probabilidad de que no disfrute comprar ropa? Entonces, ¿cómo lo expreso? Lo que estoy tratando de averiguar es la probabilidad de que no disfrute de comprar ropa, dado que es mujer. Entonces va a ser la probabilidad de D complemento dado H complemento, que es lo que está expresado ahí abajo. Entonces, vuelvo a insistir. Fíjense que a mí me pregunta cuál es la probabilidad de que no disfrute comprar ropa.
Eso es lo que estoy calculando. Dado que la persona seleccionada, el encuestado, es mujer. Lo conocido es hacia la derecha. Entonces, por eso me va a quedar la probabilidad de D complemento dado H complemento. ¿Cómo dijimos que se calcula? Como lo acabamos de ver acá. La probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de H complemento. Y eso es lo que va a hacer. Voy a tomar, perdón, de acá. Esto si lo tengo a mano, me falta copiar esto. Fíjense entonces, respeto la fórmula, la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de H complemento. Entonces, vamos con el numerador. El numerador va a ser, fíjense, intersección. Entonces yo me tengo que fijar dónde hay intersección de estos dos eventos. No disfruta comprar ropa y es mujer. Son 16. 16 en 500. Fíjense que esto que está acá es lo que aprendimos a hacer en el ejercicio, creo que 9. No tengo bien la consigna acá. No. En el ejercicio 11. Fíjense que el numerador es lo que aprendimos a hacer en el ejercicio 11, cuando veíamos eventos, cálculo de probabilidades de evento conjunto con intersección. Entonces van a ser, creo que dijimos 16 en 500, y el denominador, la probabilidad de H, complemento, ¿cuántas mujeres son? 260 en 500. Entonces van a ser 16 en 500 y 260 en 500. 16 en 500 y 260 en 500. Fíjense que lo expreso en términos de fracciones. Se ven que se simplifica el 500 con el 500, 16 sobre 260, 0,06. Entonces, ¿qué es ese 0,06? Es una probabilidad. Y ustedes ya saben que la probabilidad es un valor que está entre 0 y 1. Mientras más cercano a 0, como en este caso, es menos probable que ocurra. ¿Qué es menos probable que ocurra en este caso? ¿Qué es esta probabilidad? La probabilidad del 0,06 es que yo seleccione aleatoriamente una persona y dado que ya sé que es mujer, la probabilidad de que no disfrute comprar ropa. Fíjense que yo aplico la fórmula de la probabilidad condicional, pero se imaginarán que sí. Yo ya conozco que es una mujer. No puedo eliminar acá casi, chicos. Fíjense que si yo ya sé que es una mujer, entonces, ¿cuántas son las mujeres? Porque yo ya sé cuántas son las mujeres que no disfrutan comprar ropa. Casos favorables, 16. Sobre casos posibles, 260. Entonces, vuelvo a insistir. Ya respondo la pregunta. Vuelvo a insistir. Aplico la fórmula tal cual, por una condicional. Pero si yo ya sé que ocurrió B, en este caso yo ya sé que ocurrió H complemento, me podría haber centrado directamente en esto. Y me olvido de estos que están acá. Total, yo ya sé que son mujeres, es decir, como que a todas mis 500 personas, yo las separé en dos salas, una que son los hombres, otra que son las mujeres, y directamente me voy a la sala de las mujeres, y ahí yo sé que tengo 260 personas. Yo quiero preguntar y averiguar, seleccionar aleatoriamente una y sacar la probabilidad de que la que yo seleccione no disfrute comprar ropa, casos favorables 16 sobre casos posibles 260. ¿Qué es este número que está acá? Fíjense que ya les dije, se simplifica el 500, me quedan los 260, los 16 sobre los 260. Entonces van a ver que siempre voy a aplicar la fórmula de cálculo de la condicional. Pero podría haber calculado también
centrándome en lo que yo ya conozco, que son todas mujeres, ¿sí? No sé qué había preguntado alguien ahí, y no sé si se me fue la consulta, se me fue. Exactamente, es en este caso, no porque siempre ocurra así, pero el porcentaje, que no es un porcentaje, recuerden, es una probabilidad, la probabilidad es bajo porque la mayoría de las mujeres disfrutan comprar ropa. Entonces es muy raro que si yo solamente me he quedado con las mujeres, como les contaba ese ejemplo que les decía, imagínense que todas las puse en una sala, la posibilidad de que yo seleccione a una y no disfrute comprar ropa es muy poquito. Eso quiere decir que la mayoría de las mujeres sí disfrutan comprar ropa. Voy con lo que sigue. Suponga que el encuestado elegido disfruta comprar ropa. Fíjense que ya me quedo ahora con lo que disfrutan. Es lo que conozco ya. Es lo que está a la derecha de la barra, de lo que nosotros hablábamos de la condicional. Sería mi B. Entonces, ¿cuál es entonces la probabilidad de que sea hombre? Entonces, lo que me está preguntando el hombre es lo que yo denoto acá hacia la izquierda de esta barra condicional. Entonces, si tengo que expresarlo en términos de condicional, es ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? H, dado que disfruta comprar ropa. Dado D. Entonces van a ver que en el inciso B es ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre dado que disfruta comprar ropa? Entonces, ojo con eso, porque si imaginaran, y voy un ratito para arriba, no es lo mismo poner B dado A que A dado B. ¿Sí? La fórmula cambia, y entonces obviamente el cálculo también. Así que ojo, ¿cuál es la probabilidad que yo quiero calcular y cuál es la condición? ¿Cuál es lo que va acá antes de la barra condicional y cuál es lo que va después? Dijimos, para calcular esto va a ser la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de D. Aplico la fórmula. H intersección D. Me voy a ver quiénes son H intersección D. H intersección D son 136. 136 en 500. Y la probabilidad de D, 380 en 500. 136 en 500 y 380 en 500. Hago el cálculo. Imaginarán de nuevo que los 500 que están ahí se simplifican. Me queda 136 sobre 380, que me da 0,36. De nuevo, como hicimos hace rato, si yo ya sé que estoy seleccionando o solamente me estoy quedando con el grupo que sí disfruta comprar ropa, entonces directamente me hubiera concentrado en esta columna y me fijo cuántos son hombres que sí disfrutan comprar ropa. Es decir, cuántos son hombres de este grupo que están acá. De los 380, ¿cuántos son hombres? Lo podría haber calculado como 136 sobre estos 380 que están acá. Por eso, fíjense que coincide la aplicación de la fórmula con esta interpretación que hacemos, que también podría haber calculado 136 sobre 380 y directamente llego al mismo resultado. ¿Qué es ese 0,36? Es la probabilidad de que yo seleccione aleatoriamente una persona y dado que disfruta comprar ropa, el seleccionado sea hombre. ¿Sí? Van a ver que muchas veces lo expreso de una manera, de otra manera, nunca me pongo de acuerdo, pero siempre quiero decir lo mismo, la probabilidad de que, dado que la persona disfruta comprar ropa, ¿cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada sea hombre? Ahí sí les pido, como siempre, que vean bien las interpretaciones, porque siempre les piden interpretaciones y que no los sorprenda con un cálculo y que luego interpreten y no tengan que en el momento tener que arriesgarse si es que no han practicado bien la interpretación de cada uno de estos indicadores. No sé si Solana había levantado la mano o fue un error. Si no, te escucho, Solana, si no sigo. No sé,
Sí, una pequeña consultita ahí. ¿Es necesario poner, digamos, 136 sobre 500, 380 sobre 500? Porque, digamos, yo directamente pongo los decimales y llego a lo No, mismo. no, no es necesario el cálculo. Ah, No es bueno, necesario esta previa, pero sí se lo pongo para que vean los resultados que coinciden con lo que habíamos visto en la tabla. está bien. Pero, como siempre les digo, si ustedes me ponen 0,37, porque han metido mal el dedo en la calculadora, yo no voy a saber si lo calcularon mal o fue una metida de dedo en la calculadora. Si ustedes pueden hacer todos los pasos y hacen esto y me ponen 0,38, y veo que lo han expresado bien, digo, lo más probable es que haya metido mal el dedo o vio mal en la calculadora, se la doy como bien o no le resto la totalidad de los puntos. Pero si ustedes no me ponen esto y directamente me ponen 0,38, yo tengo que decir que está mal, porque el verdadero valor es 0,36. Así A que, como ver, siempre, me pueden llegar a discutir ustedes que han puesto mal el dedo, si es que efectivamente veo que han respetado el procedimiento, están bien hechos los cálculos. Si no, ahí ustedes tienen las de perder porque no tienen cómo demostrarme que efectivamente metieron mal el dedo en la calculadora. Acá sí me doy cuenta que conceptualmente está bien y lo más probable es que hayan metido el dedo o hayan visto mal en la calculadora y confundido el 6 con el 8, por decir algo. Así que mientras más lo puedan expresar, mejor. Me dice el inciso C, disfrutar comprar ropa. Y el género, bueno, en realidad debería ser sexo porque me había dicho que era sexo la variable, del individuo. Aparte, consideren que estos son libros de la década del 80, donde todavía no había esa discusión entre sexo y género, o era poco generalizada, así que tengan en cuenta también que estos libros son por ahí algunos ejercicios tomados de libros viejos, así que por eso la expresión de las palabras, y más aún teniendo en cuenta que son libros en inglés traducidos al español. Pero bueno, dice, disfrutar comprar ropa y el sexo del individuo son estadísticamente independientes. Entonces lo que vamos a ver ahora es lo que conocemos como independencia estadística. Entonces lo que vamos a tratar de ver si una variable es independiente de la otra. Eso es lo que vamos a ver. Y eso lo van a ver de ahora en más, incluido en estadística 2, si continúan lo que corresponda con continuar. La independencia estadística se refiere a si una variable es dependiente o independiente, si están relacionadas estas dos variables, en este caso estos dos eventos. ¿Cómo hago para calcular? Una de las formas de calcular la independencia es de esta manera. Es decir, la general es la probabilidad de, me voy a poner acá, una forma de ver la independencia es calcular la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Eso si yo estoy tratando de ver la independencia estadística entre el evento A y el evento B. Si yo logro que esos dos términos, esos dos cálculos, esas dos probabilidades sean exactamente iguales, pero cuando digo exactamente iguales, no parecidas, no, exactamente iguales. Si son exactamente iguales, entonces yo voy a decir que A y B son estadísticamente independientes. Entonces, si se da esto, son estadísticamente independientes. Solamente si son iguales. En este caso, me había pedido, la consigna lo dice, vuelvo a leerla, decía, disfruta comprar ropa y el sexo del individuo. Entonces, disfruta comprar ropa y el sexo, que en este caso lo voy a tomar a hombre, ya vamos a hacer algunas aclaraciones después cuando terminemos, debería ser igual a la probabilidad de B. Entonces, la probabilidad de D dado H es igual a la probabilidad de D. Eso es lo que debería demostrar, tal cual como sí, me escucho. No cambian nada. Eso es lo que iba a hablar al último. No cambian nada, pero estoy respetando lo que me dijo primero. Primero disfruta y después sexo.
Lo puse así porque me lo pidió, pero podría haberlo hecho al revés, probabilidad de H dado D igual a la probabilidad de H. ¿Sí? Siempre respetando. Si voy a hacer de B dado A, entonces esto tiene que ser igual a la probabilidad de B. Siempre se tiene que respetar esto, ya lo vamos a analizar un poquito más en detalle. Por definición, sabemos que esta probabilidad condicional la calculo como de esta manera, la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de H. Lo acabamos de ver hace rato, cuando decíamos que si yo tengo una condicional, va a ser la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de lo conocido, de lo que ya conozco, de lo que a lo cual está condicionado. Igual, por eso está expresado de esta manera. Paso a calcular esto. Fíjense que esto, vuelvo, para no estar yendo y viniendo, vuelvo a copiar mi tablita. Paso acá al último. Fíjense que la probabilidad de... Capaz que los cálculos ya los tengo, pero los vuelvo a ver. Capaz que de incisos anteriores ya los tengo. No sé si los tengo, pero si los tuviera los obtengo, pero si no, volvemos a repasar. Disfruta. Intersección H son 136 sobre 500 y el denominador va a ser 260 sobre 500, va a ser eso que está acá, ¿sí? Y la probabilidad de D es un evento simple, me fijo cuántos sí disfrutan comprar ropa, 380 sobre 500. Entonces esta segunda parte va a ser esos 380 sobre 500. Me fijo si efectivamente esto es igual a esto, y si no llegara a ser igual, no son estadísticamente independientes. Si llegara a ser exactamente igual, son estadísticamente independientes. Fíjense que el primer término, la probabilidad de, acuérdense que lo que estoy calculando es esta condicional, la probabilidad de D dado H es 0,56 y la probabilidad de D es 0,76, no son iguales ni por cercanos. Igual, si son distintos, yo lo que tengo que ver es la igualdad o la desigualdad. No si son muy distintos, no van a ser casi ni menos independientes, o no son estadísticamente independientes. O son iguales o no lo son. Sí. Justo estoy leyendo algo, por eso disculpa que me tilde. Probabilidad de H. No, probabilidad, el denominador es, ya contesto. Aldo no, del denominador estás hablando 240 sobre 500, es la probabilidad de H. ¿Cuántos hombres hay? Hay 240 sobre los 500. Fíjate que eso en algún momento seguramente me preguntaron, así que es 240 sobre 500, el denominador de este primer término. Ahí vamos con qué quiere decir estadísticamente o no estadísticamente independientes. Quiere decir que la probabilidad de ocurrencia de un evento, por eso estoy calculando las condicionales, se ven influenciadas por una condición. ¿Sí? Fíjense que, a ver, analicemos acá o esta que está acá. Y ahí está la pregunta de no sé quién también había preguntado si había una diferencia, si calculo de esta manera, o capaz que alguna de las chicas me dice, ¿por qué calcula sobre hombre? Yo quiero calcular sobre mujer. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo que yo hubiera puesto H complemento acá. Es lo mismo. Yo estoy tratando las variables o sus complementos, o sea, los eventos o su complemento, es decir, cualquiera de los dos. Podría haber calculado y hagan el ejercicio de calcularlo con H complemento, y van a ver que va exactamente el mismo resultado. No el mismo número, pero sí la conclusión de que no son estadísticamente independientes. La independencia estadística quiere decir que la probabilidad de ocurrencia de un evento está influenciado por la ocurrencia del otro. A eso se refiere. Es decir, ¿qué me está queriendo decir esto? Que el hecho de yo ser hombre o de ser mujer sí infiere en el cálculo de la probabilidad de que si me interesa, si disfruto o no disfruto comprar ropa. Hace rato un compañero dijo,
creo que no está muy alejado de la realidad, que acá la mayor cantidad de mujeres, o sea, de este grupo, las que más disfrutan comprar ropa son las mujeres. Las mujeres que no disfrutan comprar ropa son minoría. Pero esa apreciación que uno suele sentir en la realidad y que lo puede ver acá intuitivamente en estos números, en esta tabla, lo tenemos que verificar estadísticamente y es de esta manera. Fíjense que, ¿qué es lo que estoy calculando acá? Que la probabilidad de disfrutar comprar ropa está condicionada por el sexo de la persona. Si el sexo de la persona no infiere en si disfruta o no disfruta, es decir, no tiene nada que ver, no se ve influenciado, entonces es independiente, la palabra lo dice, y la probabilidad de D va a ser igual, independientemente de si sea hombre o sea mujer. Por eso es la definición esta de la condicional. Por eso esta también la podría haber calculado como lo que decía el compañero hace rato, lo podría haber calculado, no quiero escribir sobre las fórmulas, pero lo podría haber calculado como, decíamos hace rato, H de H, también lo voy a poder calcular de esta manera, ¿sí? Estoy respetando la consigna, podría haberlo calculado con el complemento. Es decir, el sexo de la persona y el hecho de disfrutar o no disfrutar comprar ropa son dos eventos totalmente independientes, si es que hubiera concluido eso, ¿no? Es decir, que no tiene nada que ver de que sea hombre o de que sea mujer, disfrutar comprar ropa es un evento que actúa independiente, ¿sí? Es, por ejemplo, que si yo estuviera analizando la independencia estadística de que si ustedes aprueban o desaprueban de acuerdo al sexo. Usted me decía, que sea hombre, que sea mujer, no tiene nada que ver con que apruebe o desapruebe. Es lo mismo. La independencia analiza eso. Al yo concluir acá que no son estadísticamente independientes, quiere decir eso, de que sí están relacionados estos dos eventos. Y el hecho de el sexo, el hecho de ser hombre o el hecho de ser mujer, sí afecta el cálculo de probabilidad del otro evento que estoy analizando. No sé si quedó claro el tema de independencia estadística. A todos los que habían preguntado, o a todos los que les había quedado la duda. ¿Queda claro? Bueno, como siempre les pido, no se queden con la duda, si les agarra la timidez ahora, vayan a consulta, y si por ahí quedó agarrado con pinzas y me agarraron más dudas, o ahora lo entendí, y después vayan a consulta, lean los libros, tienen ahí a disposición bibliografía, así que lo pueden ver ahí detenidamente. Fíjense que calculo la independencia estadística de esta manera. Voy a quedar con esto. El ejercicio 17 me pide también cálculo de una independencia estadística, pero utilizando lo que se conoce la regla de la multiplicación. Me pide lo mismo. Me pide independencia estadística, pero ahora me pide que utilice la regla de la multiplicación. La regla de la multiplicación, si yo tenía A y B, voy a utilizar el mismo acá. La regla de la multiplicación me dice que, voy a expresarlo acá, si yo logro verificar que la intersección de dos eventos es igual al producto de esos dos eventos, entonces A y B son estadísticamente independientes. Eso es lo que me permite ver la regla de la multiplicación. ¿Sí? Se llama de multiplicación porque hay un producto de los eventos, la intersección igual al producto de esos eventos, entonces, obviamente, cálculo de probabilidades del producto de esos eventos, entonces, si exactamente, y vuelvo a insistir, exactamente igual, entonces digo que son estadísticamente independientes. Entonces, apliquemos la regla de la multiplicación. Habíamos hablado del evento D y del evento H. Entonces, si aplico el evento D y el evento H, va a quedar la probabilidad de la intersección de D intersección H va a ser igual a la probabilidad de D por la probabilidad de H. Fíjense que
lo tengo de los cálculos anteriores, pero vuelvo a copiar la tabla para tenerla acá a mano y no vuelvo más para atrás. Necesito la intersección de D con H. Disfruta y es hombre. 136 sobre los 500. Entonces, esto que va acá van a ser 136 sobre 500. La probabilidad de D, 380. La probabilidad de D, los que sí disfrutan, 380 sobre 500. Y la probabilidad de H. La probabilidad de H, la probabilidad de ser hombre, 240 sobre 500. Entonces me va a quedar 380 sobre 500 por 240 sobre 500. Fíjense que es lo mismo que acabamos de decir. Me tiene que dar, vuelvo a insistir, exactamente igual para yo decir que son estadísticamente independientes. Si no son iguales, entonces lo que digo, creo que eso está con decimales, ¿sí? Si no son iguales, fíjense que voy a paso por paso para que no les queden dudas, pero en realidad ya con la calculadora podría haber calculado que, fíjense que no son estadísticamente independientes. Sí, escucho. Esto queda grabado, por eso estoy tratando de dar un ejemplo, pero por ahí les doy ejemplos muy absurdos para que se entiendan. El hecho de que aprueben o no aprueben el primer parcial en función si se larga a llover o no se larga a llover. Un evento no tiene nada que ver con el otro. Si se larga o no se larga a llover, si ustedes han estudiado o van a aprobar o van a reprobar. A eso se refiere. ¿Sí? Por eso digo, no quiero ser muy exagerada, pero a eso se refiere. Estadísticamente independiente quiere decir que el hecho de que ustedes aprueben o desaprueben el examen es independiente de si se larga a llover o no se larga a llover. Son dos eventos totalmente distintos. ¿Queda claro? Bueno. Fíjense que la regla de la multiplicación no es otra cosa que el desarrollo de el ejercicio que hicimos hace rato, ¿no? Fíjense que nosotros habíamos expresado esto, la condicional la habíamos expresado de esta manera, porque la condicional se calcula de esta manera. Vuelvo para acá. Y fíjense que eso que habíamos calculado no es otra cosa que esto que está acá. Fíjense que este término, probabilidad de H, está dividiendo, lo paso para el otro lado, para el otro miembro multiplicando, y entonces fíjense que es lo mismo. Es lo mismo con lo que nos planteamos. Nada más que, por eso llego al mismo resultado, pero la regla de la multiplicación expresa eso. ¿Sí? Así que por eso se darán cuenta de una cuestión matemática que estamos le llama regla de la multiplicación a esta expresión, pero no es otra cosa que una desagregación, una descomposición de todos los conceptos que venimos viendo. Bien. Ya sí. Vimos mucho hasta ahora. Fíjense que ya vamos en el ejercicio 17. Como siempre les digo, fíjense que el ejercicio 6, que después le siguen el ejercicio 8, 10, 12 y todos esos, pide exactamente lo mismo, nada más que está en función de otro ejercicio que son de tarjetas de crédito. Así que, es más, hasta ese ejercicio está un poco más fácil porque ya les da la tabla de contingencia, no como en el ejercicio 7 que la tuvimos que armar. Acá terminaría esta seguidilla de ejercicios en función de eso. Yo voy a hacer el ejercicio 18, que van a ver que no es otra cosa también que vamos a comenzar a ahondar a partir del ejercicio 18 en todo lo que es probabilidad condicional. Ejercicio 18, 19, 20, 21. Van a ver que todo ya comienza a ser probabilidad condicional y en algún momento vamos a introducir en lo que es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes y probabilidad total.
Y por último ya reglas de conteo. Como les decía, lo más probable que para ir tranquilos lo terminemos la semana que viene. No nos falta mucho, pero no los quiero agobiar tampoco. Vamos a hacer el ejercicio 18. Ese ejercicio quiero que lo veamos. El ejercicio 18 es un ejercicio, el ejercicio 18, 19 y 20 son ejercicios sacados de parciales anteriores, parciales viejos. Y también lo que le quería mostrar es que generalmente los ejercicios que se piden son ejercicios así simples, es decir, requieren mucho razonamiento, pero por ahí más en estas situaciones requieren cálculos rápidos, no mucho desarrollo tampoco. El ejercicio 18 me dice, 2 profesores y 3 graduados asistentes son responsables de un laboratorio de computación. El reglamento establece que un profesor y un graduado asistente deben estar presentes en todo momento cuando funciona el laboratorio. Si para la jornada de mañana se seleccionan al azar 2 responsables entre los 5, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno sea profesor? ¿Cuál es la probabilidad de que se cumpla con la reglamentación vigente? Entonces, yo tengo, y lo paso ahí abajo en limpio, tengo 2 profesores y 3 graduados asistentes. Lo dice la consigna. Tengo 5 personas en total. 2 profesores, 3 graduados asistentes, 5 personas. Entonces imagínense que acá surge mucho el concepto de, y de ahora en más lo van a ver mucho más, el tema de la selección de personas y selección de estas unidades con y sin reposición. Es algo que vamos a ir viendo y más vamos a ver cuando estemos en los prácticos que siguen. Entonces, yo lo que me tengo que imaginar es que al frente de este laboratorio tiene que haber 2 personas. Y entonces esas 2 personas se seleccionan de estas 5. De las cuales esas 5 yo sé que son 2 profesores y 3 graduados. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Vuelvo a insistir, selecciono 2 personas. Sí, escucho. Exactamente. El primero me pide cuál es la probabilidad que yo no haga. Sí, no, porque obviamente para respetar sí o sí tiene que ser 1 y 1. No pueden quedar al frente 2 graduadas así. No, porque no me está hablando de la reglamentación. ¿Sí? Me está diciendo cuál es la probabilidad de que yo seleccione sin tener en cuenta el reglamento y obviamente ninguno sea profesor. Me pide el cálculo de la probabilidad, obviamente, de que después se haga o no se haga, eso es otra cosa. Yo sé que no se puede cumplir porque hay una reglamentación, pero tengo que calcular esa probabilidad. Ustedes imagínense que es como que cuando van a sacar el bolillero, o cuando si ustedes han rendido ahora y en algunas materias les han pedido que escriban los numeritos en la bolilla, acá pasa lo mismo. Yo tengo que sortear 2 personas. ¿Y quiénes son esas personas? Son esas 5. Entonces tengo dentro de una bolsa nombre y apellido. Dante Quiroga, Juan Ibarra y los 3 graduados asistentes. José tanto, María Paula tanto y Josefina tanto. Los tengo los nombres, son personas. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que una vez que yo selecciono una persona, ya quedó seleccionada. Y entonces, si yo cuando seleccioné una persona, ya no me quedan 5, sino ya me quedan 4 para seleccionar. Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta. Entonces, vamos a ver todos los resultados posibles, que es lo que ustedes conocen como conjunto solución para el cálculo de una probabilidad. Ese conjunto solución está armado por mi primera selección, que es esto generalmente lo llamamos un árbol de decisión, ustedes lo van a ver y lo van a comenzar a trabajar bastante. Este árbol van a tener la primera selección, por decirlo de alguna manera, la primera selección, que puedo sacar un profesor, o puede ser un graduado, y la segunda selección de la persona, que puede ser un profesor o puede ser un graduado. Entonces yo voy a tener
4 resultados posibles. Que los dos sean profesores, que el primero sea profesor y el otro sea graduado, que el primero haya sido un graduado y de haya sido profesor, que el primero sea un graduado y el segundo también sea graduado. Ese sería mi conjunto solución, ¿sí? De eso les pido que lean bastante para armar esto, pero es el típico ejemplo por ahí de cara o seca, ¿sí? de la moneda. Sale cara, sale seca, tiro de nuevo, sale cara, sale seca, sale cara, sale seca. Necesito que ustedes estén ya en condiciones también de aprender a armar esto. La primera situación donde yo selecciono la primera persona y la segunda persona. Y estos 4, profesor, profesor, profesor graduado, graduado, profesor y graduado, graduado, son los 4 elementos que forman mi conjunto solución. Vamos a ver que yo necesito a esto asignarle probabilidades, porque obviamente yo necesito calcular probabilidades, la consigna me pide. Entonces esto es lo que se conoce como probabilidad condicional, porque cuando yo comience a calcular las probabilidades de selección de cada uno de estos elementos, van a estar condicionados a lo que ocurrió anteriormente. Entonces, ¿cuántos casos posibles? Ya lo van a ver que está armado acá abajo. Y acá es lo que yo necesito que ustedes, voy a pasar acá, vayan detenidamente y me ayuden a armarlo. Tengo 5 personas. ¿Cuántos profesores tengo? Tengo 2 profesores. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que yo seleccione un profesor? ¿Cuántos casos favorables? ¿Casos favorables? 2. ¿Cuántos son todos los casos posibles? 5. Porque son las 5 bolillas, son las 5 personas que yo tengo. Entonces, la probabilidad de seleccionar un profesor son 2 en 5. Es lo que venimos viendo hace rato. ¿Cuál es la probabilidad de que yo seleccione un graduado? Casos favorables. ¿Cuántos graduados tengo? 3. Casos posibles. ¿Cuántas personas tengo? 5. Entonces, esa es la probabilidad de estos 2 eventos, que en primer lugar son eventos simples. ¿Queda claro esto, no? Y ahí les pido que, si no quedó claro, ahí lo vamos a ir completando, si no quedó claro, me avisan. Y este es 3 en 5. ¿De dónde surge ese 2 y ese 3? Porque lo acabamos de ver. Casos favorables, 2 profesores, sobre casos posibles, 5 porque tengo 5 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que haya seleccionado un graduado? 3 en 5. 3 graduados, casos favorables, sobre casos posibles, 5. Y ahí armé esta primera probabilidad. Tengo que armar estas que están acá. Pero estas se llaman condicionales porque ya están condicionadas a lo que ocurrió anteriormente. Porque como yo les decía, si yo ya seleccioné a una persona, ya no voy a tener 5 personas para seleccionar. Ya seleccioné una, la aparté, independientemente de lo que sea, ya la aparté, ya la agarré, seleccioné tal persona, imagínense Juan Ibarra, lo acabo de seleccionar, entonces lo selecciono, lo pongo a un costado porque es el que va a estar mañana al frente, está esperando quién va a ser su compañero, pero del otro lado quedaron 4 personas. Entonces por eso está condicionado porque hay algo que ya ocurrió. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esa segunda selección, el seleccionado sea un profesor? Entonces ahí yo tengo que preguntarme, quedaron 4 personas. ¿Cuántos profesores quedaron en esas 4 personas? Si yo ya seleccioné un profesor, entonces no me quedan acá ya 2 profesores, me queda 1. Entonces, es 1, casos favorables, ¿en cuántos? En 4, en 5, en 4, porque ya no tengo 5 personas. Me quedaron 4. Vamos con el que sigue, con el graduado. Yo seleccioné un profesor. Me quedaron, al seleccionar una persona, ya no me quedan 5, me quedan 4. Todos los casos totales, es decir, el denominador, van a ser 4. ¿Cuántos casos favorables tengo?
al no seleccionar ningún graduado, me siguen quedando los 3 graduados originales. Entonces, la probabilidad condicional acá va a ser 3 sobre 4. ¿Se entiende cómo se va armando esto? Hasta ahora sí, profe. Sí, profe. Bien, voy despacio y esto, vuelvo a insistir, esto siempre, probabilidades condicionales, teorema de Bayes, probabilidad total, siempre es tema de parcial. Así que por eso voy con paciencia, total, la semana que viene vamos a seguir mirando esto. Vamos con los profesores, vamos con estos dos, quiero decir. Si yo ya seleccioné un graduado, vuelvo acá, si lo completo acá, graduado. Yo ya seleccioné una persona, yo ya sé que me quedan 4. Entonces yo ya sé, por experiencia del anterior, que acá el denominador va a ser 4, y acá también va a ser 4. Entonces, si yo ya seleccioné un graduado, de las 4 personas que me quedaron, ¿cuántos son profesores? Y como no seleccioné ningún profesor, me quedan los 2. 2 sobre 4. Casos favorables 2, porque están intactos esos 2 profesores sobre los 4 o las 4 personas que hay ahí. Y lo mismo, si yo ya seleccioné un graduado, me quedan 4 personas, pero dentro de esas 4 personas, al haber seleccionado un graduado, ya lo separé, me quedan 2 graduados más entre los 4. Entonces también 2 en 4. Estas que están acá, vuelvo a insistir, esto es 1/4, 3/4, 2/4 son números, es decir, 2/5 son números, son probabilidades, ¿sí? Nada más que estas son probabilidades condicionales, no es que sea una barra por algo, son números, digamos, son probabilidades. Esto que está acá son probabilidades condicionales. Lo que hace rato lo veíamos expresados por medio de una tabla de contingencia y calculábamos, estos son probabilidades condicionales. ¿A qué es lo que voy? A que si a mí me pidieran alguna intersección, si me hubieran pedido un evento simple, lo puedo calcular a partir de esto. Porque acuérdense que, vuelvo un ratito para atrás, nosotros hemos hecho cálculos de probabilidades condicionales, hablando y haciendo uso de esta fórmula, que es la que está acá, haciendo uso de la intersección y del cálculo de probabilidades de eventos simples. Entonces, no consideren que son cosas separadas, porque nosotros esto lo hemos calculado en función de una tabla, pero bien lo podemos haber calculado de esta manera, y a esto expresarlo también por medio de tablas, también por medio de probabilidades condicionales, así que no se mareen en ese sentido. Vuelvo a insistir, ya vamos a seguir viendo más de esto. Una vez que yo tengo acá está implícito, que lo vamos a ver más en detalle con la definición del teorema de Bayes, pero a mí me piden, vuelvo a la consigna, me piden cuál es la probabilidad de que ninguno sea profesor. Es decir, ninguna de las 2 personas seleccionadas sea profesor. Yo sé que mi conjunto solución era profesor-profesor, profesor-graduado, graduado-profesor, graduado-graduado. Fíjense que en el único caso en que ninguno es profesor es este que está acá. ¿Cómo hago para calcular esto? Como esto es una probabilidad condicional, van a ver que para poder calcular esa probabilidad, que no es otra cosa que aplicar la fórmula que ustedes ya conocen, nada más que ya vuelvo a insistir, lo vamos a ver en más detalle, quizás la semana que viene, la clase que viene, no es otra cosa que la probabilidad condicional por la probabilidad de ese evento simple. Que no es otra cosa que es lo que estábamos haciendo hace 2 pasos atrás cuando veíamos el ejercicio, no me acuerdo si era 15, que era donde me pedía las probabilidades condicionales. ¿Cómo hago para calcular? Es la probabilidad de la condición, lo condicionado, por la probabilidad del evento. Es la probabilidad de G, dado G, por la probabilidad de G, ¿sí? Entonces, por eso van a ver que para el cálculo de la probabilidad de que ninguna de las 2 personas seleccionadas sean profesores, va a ser 2/4 por 3/5. Como es un producto da lo mismo, pero correctamente debería expresarse como 2/4 por 3/5, me da
0,3. ¿Qué es ese 0,3? Es la probabilidad que, si no, por ejemplo, si no hubiera un reglamento, que la probabilidad que mañana estén al frente 2 personas que no sean profesores y hayan sido seleccionadas aleatoriamente es ese 0,3. Sigo. Me pide, ¿cuál es la probabilidad de que se cumpla la reglamentación? La reglamentación me decía que sí o sí al menos tiene que haber un profesor y un graduado. ¿Sí? Entonces, 1 y 1. Entonces, veo. En mi conjunto solución tengo profesor, profesor, profesor graduado, ahí tengo un caso, graduado, profesor, ahí tengo otro caso, y graduado, graduado. Entonces, va a ser la suma de esta probabilidad más esta que está acá. Los dos eventos, profesor graduado y graduado profesor. Entonces va a ser igual a 3/4 por 2/5 más 2/4 por 3/5. Y van a ver que vuelvo a poner acá de nuevo para que lo vean. Los dos resultados van a ser profesor graduado, 3/4 por 2/5, lo mismo que hicimos hace rato, nada más que acá tengo dos casos, este es un caso, este es el otro caso, por eso sumo directamente. 2/4 más 3/5, 0,6. La probabilidad de que se cumpla con el reglamento es ese 0,6 que está ahí. ¿Dudas? Puede ser que haya tenido, por eso siempre vamos de lo más simple a lo más complejo. Se imaginarán que vamos en el ejercicio 18, todavía hay muchos ejercicios más para complicarnos. Solamente acá tengo dos. Podría haber tenido, como vos decís, profesor, graduado y alumno. Voy a tener 3 ramas. Y entonces voy a tener una tercera rama por acá, que va a ser el alumno, y también voy a tener acá 3 ramas. Profesor, graduado, alumno. Profesor, graduado, alumno, y la tercera rama también va a tener profesor, graduado, alumno. ¿Sí? Generalmente tratamos de no complicarle la existencia, pero por lo menos hasta 3 puede haber. ¿Sí? De esos hay infinidad de ejemplos, así que por eso les pido que se familiaricen con esto. Y el procedimiento va a ser lo mismo, y no se olviden que son condicionales. Y si yo tendría que seleccionar 3 personas, o tendría que seleccionar 5 personas, el procedimiento es el mismo, nada más que acá está simple, 2 casos, no, tratamos de llevarlo más simple para que después en la cabeza y cuando quieran practicar vayan a lo más complejo. Imagínense que quiero seleccionar 5 personas, entonces ahí esto se va a hacer un poco más grande. Acá solamente seleccioné 2, de acá podrían desprenderse 2 más, 2 más, 2 más, 2 más. Obviamente en algún momento se van a acabar las personas, por eso acá tengo solamente 5, pero bien podría haber tenido 10 y poder seleccionar 3 personas, y entonces estas ramas se van abriendo. Fíjense que por ahí a ustedes les es más cómodo, y ya vamos a ver algún ejercicio donde lo planteemos como condicionales, expresadas como condicionales, pero ustedes por ahí les es más, visualmente se orientan mejor cuando hacen un diagrama. Pero el diagrama no es que vaya a facilitar todo, es decir, hay que expresarlo bien en términos de condicionales, y no me olvidar que esto es condicional y lo tengo que multiplicar por esto para poder calcular la probabilidad. Sí. Sí. Sí, imagínense que me hubiera pedido que siempre esté o imagínate que me hubiera pedido también, como vos decías, con alumno, y me pida algo así, sí, también es suma. Si me hubiera pedido que esté al frente por lo menos un graduado, y hubiera sumado este, más este que está acá. Y si hubiera tenido un tercero, y encuentro que un alumno puede estar con un graduado, también lo sumo. Es decir, voy a sumar, es más, muchas veces uno le pone acá una cruz para
en este caso, por ejemplo, le pone una cruz por acá para identificar y no perderme qué es lo que tengo que sumar. En el caso anterior, que decíamos que se tiene que respetar el reglamento, sería sumar estos dos, pero si yo hubiera tenido un tercer caso, lo sumo. Lo sumo a esas probabilidades condicionales. Por detrás de acá está el teorema de Bayes, que ya lo vamos a ver bien en detalle. ¿Sí? Así. Profe, en el caso que ninguno sea graduado, sería, perdón, a ver, un cuarto por 2/4. ¿Cómo no te escuché la primera parte? En el caso de que, ¿qué? Que ninguno sea graduado. Sí, que ninguno sea graduado. Un cuarto por 2/5. ¿Por 2/4? Sí. ¿Por qué por 2/4? De que ninguno sea graduado. La única forma de que ninguno sea graduado es que ambos sean profesores, y es lo que calculamos recién. El 1/4 por 2/5. Creo que es el que calculábamos. No sé, justo estaba leyendo la próxima consigna y me mareé. La primera consigna lo que me pedía era que ninguno sea profesor. Que ninguno sea profesor. ¿Vos me estás preguntando que ninguno sea graduado? Sí. Entonces sería 2/5 por 1/4. Porque en este caso sí o sí está graduado, en este caso hay un graduado, en este caso se ha graduado. O también lo puedes sacar por complemento, ¿no? Si es que te interprete bien, pero se corta, así que no logro escucharte bien. A ver. Sí, lo entendí. Sí, porque se te corta, no sé si soy yo probando también con la conexión. Es mi internet, profe, perdón. No, sí, está bien, está bien. Lo que pasa es que se te corta y no te escucho y no sé si te estoy interpretando bien. Pero eso les pido, que practiquen, que practiquen esas interpretaciones y este armado. Que sobre eso tienen un montón de ejercicios, pero que practiquen esto. Creo que prefiero dar Bayes la clase que viene porque con eso me puedo demorar media hora. Denme 2 segundos. Estoy leyendo que... Lo que les quiero mostrar, ya que en 5 minutos nada más, porque Bayes nos va a demorar una media hora, y prefiero verlo la clase que viene. Les muestro así rápido el ejercicio que sigue. No el que sigue, porque yo les quiero dejar el ejercicio 19 y 20 para que practiquen, porque son ejercicios, como les contaba, de parciales viejos, así que ese es el que vean. Lo que les quería mostrar es el ejercicio 21, donde... No sé si lo armé. Donde les dice: el director de una gran agencia de empleo desea estudiar las diversas características de los solicitantes de trabajo. Se ha seleccionado una muestra de 200 solicitantes para su análisis. 70 solicitantes habían tenido sus trabajos actuales durante al menos 5 años. 80 de los solicitantes son graduados universitarios y 25 de los graduados universitarios duraron en sus trabajos al menos 5 años. Entonces, fíjense que lo que tengo que armar primero es un diagrama de Venn, ¿no? Una tabla de una entrada de contingencia, donde, fíjense que tengo un total de 200 personas. Fíjense que los eventos son, lo que estoy analizando, esas 200 personas son la duración en sus trabajos actuales, y si son o no son graduados universitarios. Entonces ahí tengo, obviamente después me pide el cálculo de probabilidades. Fíjense que son probabilidades condicionales, vuelvo a insistir, ahí las volvemos a ver por medio de una tabla, pero
Bien lo podría haber armado como un diagrama. Fíjense que los dos eventos que voy a definir son graduado universitario, si la persona es graduado universitario, y la duración del trabajo. Esos son los dos eventos que yo planteo. Es graduado universitario, G, y no es graduado universitario, G complemento. Después me hablaba que el trabajo actual lo tiene hace al menos 5 años, y el trabajo actual menos de 5 años. Entonces, complemento de T y T. Esas son las dos con las que voy a trabajar. Sí. En el ejercicio 18, sí, siempre la puedo hacer a la tabla. Y la puedo hacer a la tabla teniendo en cuenta que son 5 personas. Fíjense si la pueden sacar. Por eso ahí siempre se puede armar tablas con contingencia, diagramas o expresarlo en términos de probabilidades condicionales. Siempre. Ahora, tienen que no marearse, porque muchas veces por querer usar uno, no lo calculan mal, ¿sí? Así que ojo con eso. En teoría sí deberían entrar. Ahora, no lo vi al parcial, así que no te puedo asegurar si sí o si no. Tratábamos en estas condiciones de virtualidad de evitar esas demostraciones, pero no te lo puedo asegurar porque todavía no lo vi al parcial. La respuesta es que si entran, es poco probable, ahora que se sabe en probabilidad, es poco probable que entren porque no los estuvimos tomando por cuestiones de virtualidad, porque es difícil evaluarlos de esa manera. Preferimos más un multiple choice con un desarrollo escrito que después tengan que subir, pero no tampoco te puedo decir ni sí ni no, porque no lo vi al examen todavía. Entonces, fíjense que lo tengo definido acá. Tengo 80 graduados universitarios, acuérdense que son 200 personas. Graduados universitarios con al menos 5 años en la duración de su trabajo, 25 personas. Y personas que hayan durado en sus trabajos al menos 5 años, tengo 70 personas. Entonces, fíjense que ahí armo la tabla de contingencia. Fíjense que habíamos dicho que teníamos 80 graduados universitarios, son esos 80 que están acá. La consigna también me decía que graduados universitarios con al menos 5 años de duración de su trabajo eran 25. Acuérdense que habíamos definido T con el trabajo de al menos 5 años, los 25 que están acá. Entonces hasta ahora estoy completando esos dos. Y también me había dicho que graduados universitarios con al menos 5 años y personas con al menos 5 años en la duración de su trabajo, habíamos dicho que eran 70. Personas, era lo que habíamos escrito acá, que al menos hayan durado 5 años en sus trabajos, 70. Son esos tres datos que están acá, el 80, el 25 y el 70, sé que son 200, tengo que corroborar que efectivamente den las sumas, pero se imaginarán que todo sale por diferencia, 80 menos 25 los 55, ya completé ese, 70 menos 25 los 45, y así voy completando el resto de las columnas y de las filas, recordando que tengo acá 200 personas que debería dar el número, ya me lo aclaro acá. Fíjense que lo primero que me pedía, una vez que tengo la tabla, es cuál es la probabilidad de que un solicitante escogido aleatoriamente sea graduado universitario. Entonces fíjense que me está pidiendo la probabilidad de un evento simple, la probabilidad de que sea un graduado. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un graduado universitario y haya tenido su trabajo actual menos de 5 años? Menos. T complemento, acuérdense, no se confundan. Menos de 5 años. Esto sería T complemento. Y me está pidiendo la intersección. Probabilidad de un evento conjunto, pero con una intersección. Y por último,
¿Cuál es la probabilidad de que sea un graduado universitario o unión haya tenido en su trabajo al menos 5 años? Al menos 5 años es la probabilidad de T. Entonces, fíjense que acá los cálculos están, se los dejo para que los vean, pero ya sobre esto habíamos trabajado bastante. Fíjense que la probabilidad de que sea graduado universitario son 80 sobre los 200, son esos datos que están acá. 80 sobre los 200. La probabilidad de la intersección de que sea graduado y haya durado menos de 5 años, graduado, menos de 55 sobre 200. Más que nada se los planteo para que vean los resultados y corroboren que efectivamente lleguemos a los... Exactamente, por eso en este quiero avanzar rápido, solamente unos 2 minutos para mostrarles básicamente los resultados, que mientras yo complete bien la tabla y defina bien los eventos, y no me confunda, es el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistir, solamente se los muestro para que vean, es exactamente lo mismo. Acá me pidió una condicional, decía la probabilidad, dado que el empleado en particular ya es graduado, entonces dado que es graduado, ¿cuál es la probabilidad de que haya durado en su trabajo menos de 5 años? Menos. Probabilidad de T complemento dado G. Probabilidad de T complemento dado G. ¿Sí? Se los muestro para que tengan los resultados a los que llego, para que ustedes controlen si efectivamente llegan a lo mismo. Si no llegan, me avisan. Puedo haber metido la pata yo, pueden meter la pata ustedes, así que vemos dónde está la diferencia. Pero fíjense que pide exactamente lo mismo. Lo que siempre les digo, ojo con esto, fíjense que tienen condicionales acá y tienen intersecciones. No vaya a ser que a partir de esto, sobre esto vamos a seguir trabajando, pero no vaya a ser que a partir de condicionales les pidan que completen una tabla. ¿Sí? Ustedes saben que de esta tabla yo puedo hacer los cálculos en función de que acá son intersecciones y pudimos calcular en función de esta tabla condicionales. Lo que yo les digo, ojo, no vaya a ser que les den las condicionales y les esté pidiendo que completen de atrás para adelante. ¿Sí? Y ojo con lo que les estoy diciendo. Ya les dije, no vi el parcial, pero son preguntas de parcial. El teorema de Valle, probabilidad total, probabilidades condicionales. Hay veces que les pedimos que arman un diagrama de árbol. Ya van a ir viendo la clase que viene, cuando trabajemos con más condicionales, a qué es lo que me estoy refiriendo. Pero practiquen sobre eso. De acá surgen las condicionales. Acá tengo probabilidades de intersecciones, tengo probabilidades de eventos simples, y vuelvo a insistir, no vaya a ser que a partir de esto le pidan condicionales, o a partir de las condicionales le pidan que completen esta tabla. Así que manéjenlo bien, porque siempre, vuelvo a insistir, es pregunta de parcial. Pero lo mismo la clase que viene, seguimos viendo. Ahí había una consulta que quiero verla. Había muchas preguntas. Con cámara prendida, sí, el examen es con cámara prendida sí o sí, así que por favor vayan viendo de tener buena conexión, o si no advertirle al profesor Dante, porque es condición que nos pide la facultad que sí o sí esté prendida, que nos muestren su DNI y que no apaguen durante lo que es el examen la cámara, porque nos exige la facultad como prueba de que efectivamente ustedes han rendido el parcial. Cuando lo vea el parcial, ¿no puede decir si entra o no, por favor? No puede decir, y estamos grabando, así que puedo decir que no. Es por Zoom y por plataforma, simultáneamente por Zoom y por plataforma, los dos al mismo tiempo. Seguramente el enunciado va a estar por plataforma,
y la resolución se va a pedir por la plataforma, pero vamos a pedirles que estén al mismo tiempo en una reunión de Zoom para poder ver lo que son ustedes los que están desarrollando el parcial. Profe, y cuando nosotros nos conectamos a la plataforma, ¿no se desactiva el Zoom? Si están trabajando en una computadora, no. Ah, bien. Porque yo estoy en la plataforma ahora. Y... Ahora, si están con celular, hablen por favor con el profesor Dante para no tener problemas. Eso sí les pido. Hablen con él. En el caso de eso, como dicen ahí, ¿qué pasa si tengo mala conexión? Háblenlo con él para advertirle, porque vuelvo a insistir, nosotros, la facultad nos exige que verlos a ustedes cuando están rindiendo. Si por ahí apagan el teléfono o se les cae la conexión, hay ciertas instrucciones que tienen que seguir, porque, vuelvo a insistir, tenemos que ver que son ustedes los que están rindiendo. Y profe, se puede rendir con celular, se puede rendir, pero hablen con el profe, porque creo que no se puede estar con la plataforma al mismo tiempo que con Zoom. Creo en algunas veces invalidada, por eso vayan anticipándose, que no les sorprende ese mismo día de que están teniendo problemas con internet, de que no se pueden conectar los dos al mismo tiempo. Si ustedes se lo advierten al profesor y se lo explican, él va a tener consideración, pero vuelvo a insistir, si nosotros vemos que apagan la cámara, les llamamos la atención, si vemos que están conectados por la plataforma y no nos escuchan, les advertimos, pero en algún momento si no prenden la cámara no podemos saber si son ustedes los que están rindiendo. El horario a las 20 horas creo que es ¿cómo? ¿Se les conviene estar con dos dispositivos, con una computadora y un celular? Sí, bueno, pero bueno, no podemos exigir nosotros también, hay muchos compañeros que por ahí no tienen otro celular, hay muchos de nosotros que compartimos la computadora con otros miembros de la familia. Vuelvo a insistirles, eso háblenlo con el profe, porque el profe es considerado, pero si no nos avisan, nosotros no nos vemos con la cámara prendida y no podemos saber si son ustedes los que están rindiendo, y le pasamos la novedad al profesor, y si el profe no sabe por qué, vamos a suponer que la apagaron a propósito o algo por el estilo, no sé. Vuelvo a insistir, la facultad nos exige que ustedes, y eso está por medio de norma, no es que lo hayamos inventado nosotros, que la forma de rendir es de esa manera, por Zoom, de la facultad, y con la cámara prendida, mostrando el DNI, y si tienen algún inconveniente, lo advierten primero, ¿sí? El profesor les va a indicar, pero vayan anticipándose. Si por ahí tienen algún problema, se lo escriben a él por la plataforma durante el parcial, y si están teniendo problemas, activen en un ratito el paquete de datos que tengan y le escriben a él, a todos, a mí también. Ustedes saben que por ahí se me puede caer la conexión, pero si es la generalidad, obviamente no puede ser, a menos que haya un corte muy generalizado acá en Salta, pero... El horario, vuelvo a insistir, a ver, espera. Me están leyendo, espera. Vuelvo a insistir, a todo eso consulta al profesor. Nosotros entendemos que no podemos exigirle que tengan 5 computadoras, conexión a Wi-Fi, y encima que la conexión ande bien, no podemos exigirle, pero es la única forma de evaluarlos, y es la única forma que nos permite la facultad. Y la facultad que nos dice que la evaluación tiene que ser por la plataforma, o de manera oral, son muchos de ustedes para de manera oral, y tenemos que ustedes corroborar su identidad y tener la cámara prendida durante todo el transcurso que sea el parcial. Así que si tienen algún problema de que solamente tengan el celular, si tienen problema de Wi-Fi, que no tienen Wi-Fi, están solamente con paquete de datos, háblenlo con el profe Dante, que es el que va a hacer todas esas consideraciones. Y vuelvo a insistir, si ustedes lo hablan, tienen consideraciones, es decir, no es que va a ser un no rotundo, pero si no advierten, y nos ha pasado, si ustedes no advierten y rinden sin cámara prendida, y lamentablemente nosotros no sabemos el por qué, no podemos validar ese examen. Generalmente el desarrollo se los hacemos hacer por escrito. Si ustedes utilizan el Excel o utilizan una calculadora, eso ya será otro caso, pero tienen que ser desarrollados por escrito, a puño y letra, para después ser subidos a la plataforma.
El profesor iba a estar mandando ahí, que yo creo que ya estuvo subiendo, no sé si ya está a vista de todos, ese documento donde explica. En principio es eso, lo que dice María Luz. En principio hay que desarrollarlo por escrito, en sus apuntes, después titlar las opciones en el ¿cómo se llama? En Moodle, en lo que está para el cuestionario de Moodle, en el parcial, y después nosotros corroboramos que efectivamente lo que ustedes hicieron en el papel es lo que esté expresado en la plataforma. Como vemos lo de papel, ustedes le sacan una foto, si tienen un escáner, lo escanean, si no con una foto lo más legible posible. Algunos descargan desde el mismo celular la aplicación del escáner para celular, y cosa de que se vea lo más nítido posible. Después nosotros corroboramos y eso se les da un espacio dentro de la plataforma para que suban ese archivo con todas las instrucciones para que lo puedan subir. Va a ser por Zoom con pantalla extendida, sí. Vuelvo a insistir, si tienen algún problema de internet o algún problema de computadora, lo hablan con el profesor Dante, que es el que va a impartir las reglas en general. La fecha es el jueves 3 de diciembre a las 20 horas. Bueno, nos vemos la semana que viene. Entran los casos de mastelones, y sí, esos en teoría siempre entran para parcial, pero nunca decimos si entran o no entran. Sí, esos son parte de lo que hacemos, veremos. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao, hasta luego.